tienen unas diferencias. ¿Cómo los vamos a identificar? El cargador inteligente lo identificamos porque en su encapsulado nos va a dar más indicativos, más LEDs. Entonces este nos indica el power, el charging, el target y un reverse, que el voltaje no está funcionando, o sea que le está indicando que la batería no funciona. ¿Listo? Tiene más indicativos. El de línea directa, por lo general, solo va a tener un LED de color rojo y verde. No tiene más. Entonces, estos cargadores fallan mucho. Es una falla muy común en estos vehículos. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo requiere sus baterías. Entonces, vamos a pensar que es como un celular. Entonces, lo usamos, lo descargamos y el cargador recarga, recarga la batería. Entonces, si el cargador no funciona, el vehículo no nos va a dar ningún tipo de voltaje ni encendido. Entonces es una falla muy común. Cuando vayan a llevar la moto al taller, siempre se debe decir, es como una regla, que lleven el cargador. Que lleven el cargador, porque usted puede que tenga un cargador en su taller, lo conecta, carga, pero el cargador que ellos tienen en casa no funciona. Entonces llega a la casa, la descarga y dice, no, es que me trabajó algo, me le hizo a la moto. No, el tema está en el cargador. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Primero identificamos de qué tipo es, si es inteligente o si es de línea directa. Entonces el de carga directa nos va a entregar el voltaje en la salida. Entonces tenemos entrada, que es nuestra corriente alterna. Vamos a ver entonces en las especificaciones del cargador, que no están en la parte de adelante. Acá en la parte de adelante por lo general dice de cuánto es el voltaje que va a poder cargar. Este cargador es para un voltaje de 72 voltios. ¿Cuántas baterías son? 6 baterías conectadas. ¿De qué tipo? Serie, para sumar el voltaje. 6 baterías de 12 voltios conectadas en serie. ¿Listo? Ese sería el cargador ideal. Si yo tengo 4 baterías y le pongo este cargador, ¿qué ocurre? Sobrecarga, ¿cierto? Entonces vamos a ver los parámetros que nos dice este cargador. En la parte de atrás vamos a encontrar uno que nos dice input. ¿Qué sería input? Entrada. Entonces dice 110 voltios AC, corriente alterna. O sea que acá tenemos que conectar 110 voltios de corriente alterna, entrada. Output, salida. DC, corriente directa a 88 voltios. 2.6 a 3 amperios. O sea que el watt en la salida tiene 3 amperios. ¿Cuántas horas se demoran en llenar este paquete? ¿De cuántos amperios? ¿De 20 amperios? Este es de 20 amperios y este le da 3 amperios. 7 horas. 7 o 3, 21. 7 horas. Este cargador es de carga lenta. Por ejemplo, tenemos otro cargador por ahí. O sea que este en la salida solo nos da 3 amperios. Se va a demorar mucho en cargar la batería. Has demorado. Son demoraditos en cargar. Lo ideal es conseguir un cargador que tenga buen amperaje, 3, 4, 5 amperios, va a cargar mucho más rápido las baterías. Claro. Entonces, por lo general los vehículos de fábrica van a venir con el cargador de línea directa y esos cargadores se dañan mucho. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Conectamos a la red eléctrica. Por acá ya visto red alterna. Un multímetro, ahí debajo de ese banco hay uno con cable. Aquí hay uno, páselo. Acá hay un multímetro. Listo. ¿Qué tipo de corriente sale? Directa. Claro, tiene que ser directa para poderla guardar. Entonces, 200 voltios, que ya estamos sobre 20. Y vamos a verificar si este cargador de línea directa nos saca o no voltaje. ¿Debería sacar o no? Debería, pero está mal. Entonces ellos ya le hicieron las mediciones. Este cargador está malo. Entonces esta es la clavija que usa para alimentar los vehículos. Esto es conexión tipo de computador, tipo CPU. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos debe entregar el voltaje ahí. Si no hay voltaje es porque está dañado. Acá me dan las indicaciones. Tiene una N y una L. Entonces no sé qué es eso. Acá en la parte de atrás me va a decir. Entonces me muestra el tipo del enchufe que tiene y me dice que la N es positivo y que la L es negativo.
Entonces, acá está encendido el LED verde, ¿sí lo observa? Se supone que está verificando una carga completa, acá no debería haber voltaje. Pero en estos cargadores de línea directa siempre permanecen esos 88 voltios que nos decían. Vamos a ver si es verdad, L negativo. Cero. O sea que la falla de esa moto es Cargador. el cargador. Le ingresa el voltaje porque está encendido, Pero no sale. Y este es de línea directa, debería estar ahí. Entonces, estos cargadores, por ejemplo, en la salida me dice que debería tener 88 voltios. ¿Vemos? Cero. Está dañado. Hay unos cargadores que me puede decir 88 voltios y me entrega 100. ¿Estaría dañado o estaría bueno? También está dañado, está muy sobre ya esos 88 voltios. Puede tener más o menos un 10% de más o menos de esos 88. Pero hay unos que usted mide y mide 50. ¿Estaría bueno o estaría dañado? Malo. Está también dañado. ¿Por qué no entrega esos 88 que requiere? De pronto si da 60 podríamos cargar una batería de 48. Sí, de pronto. ¿Listo? Entonces esta es una de las posibles fallas que ocurre mucho. Ingresa el voltaje, pero no sale nada. Entonces nos toca comprar el cargador. Pero no le vamos a recomendar este mismo cargador. ¿Cuál vamos a recomendar que compre? El inteligente. El inteligente. ¿Por qué? Este llega a verde, cuando llega el voltaje de las baterías, ella está verificando que esté por debajo de 72. Entonces si está por debajo de los 72 empieza en rojo. Cuando llega a los 72 pasa a verde. Entonces este cargador grave. Ahora pasamos al de carga inteligente. Ahora conectamos este. ¿Listo? Enciende. Este lo conocemos porque tiene más indicadores. Tiene un bombillo de power. Y acá está supuestamente en charge. Está cargado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna batería conectada. Entonces, este como es inteligente, sabe en qué momento está conectada o no una batería. Entonces acá no debería estar entregando ningún tipo de voltaje. Si este es inteligente y entrega el voltaje, ¿estaría bueno o estaría mal? Estaría mal. Y tenemos 0 voltios. O sea que está bueno. Cuando conectamos a las baterías, No, falta hacerle la no conexión. tenemos la clavija. Listo, no está. Miren qué voltaje están esas baterías, por favor. 64. 64. 64. Entonces si conecto este cargador a esas baterías, ellas se van a sobrecargar porque nunca va a llegar a 72 voltios. Entonces lo que va a hacer es lo que está como están esas baterías, sopladas. Les va a quitar vida útil. Entonces, no, estos cargadores de línea directa lo que hacen es sobrecargar la batería. En cambio, cuando este llega a 72, corta el voltaje. Pero como hay solo 5 baterías, nunca va a llegar a los 72, así le conectemos uno inteligente. ¿Listo? Listo, compañeros, gracias. Entonces, esas son las posibles fallas. Si tenemos de pronto más conocimiento en cuanto a capacitores y embobinados, inductores, podríamos reparar un cargador, porque lo que hace es rectificar la corriente alterna y sacar un voltaje. Lo podríamos verificar. ¿Los reguladores? Sí, no, por lo general en embobinado, el del transformador. ¿Listo? Entonces, o si no, pues mandamos a comprar el cargador. Entonces, estos son como así, 150 mil pesos. El de línea directa, dependiendo del voltaje. Y estos son como alrededor de 200, 220 mil, 230 mil pesos. Y el arreglo vale 300. Depende del fallo, claro. Depende aquí. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso en cuanto a los cargadores. Es una falla muy común, siempre revisen. Entonces el de los celulares es inteligente.
El de su celular, no, el de los celulares tiene la tarjeta y en la tarjeta tiene el componente que le da paso a la carga o la detiene. Siguiente paso, ¿cuál es, muchachos? Las baterías. Grabe un video, ¿qué? Grabe un video indicando el funcionamiento de una batería gel plomo. ¿Qué sucede si estas están conectadas en serie y en paralelo? Describa qué se tiene en cuenta para diagnosticar este componente eléctrico. Describa dónde y cómo poner el multímetro para medirlas. Entonces tenemos nuestro tipo de batería que usamos en motos eléctricas, porque es una de las más económicas y de bastante amperaje que se encuentra. Son las de plomo ácido, pero tienen un peso bastante y una sola. Entonces este paquete tiene un peso considerable. ¿Y qué le va a quitar ese peso? Potencia. ¿Sí? Entonces, y kilómetros, claro. Entonces, ¿cómo funciona internamente esta batería, muchachos? Con celdas, ¿sí? ¿Qué tiene entre esas celdas? Un electrolito, ¿sí? Un ácido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Placas de qué? De plomo, porque esta batería es de plomo. Entonces la constitución de la batería, si es plomo ácido, pues es porque las placas positivas son de plomo y las placas negativas son de un óxido de plomo en este caso. Entonces hay diferentes tipos de baterías. Puede ser baterías de placas de zinc, baterías de litio, serían las placas de litio, baterías de titanio. Es la composición. En este caso trabajamos el plomo, o sea que tenemos placas de plomo y placas de óxido de plomo en esa celda. Está sumergida en un electrolito. ¿Y qué reacción química genera ahí? ¿Cómo se llama eso? Electrolisis. Ok. Listo. ¿Cómo diagnosticamos esta batería? ¿Cómo yo sé si está buena o mala? Por el voltaje. Multímetro. Con el voltaje, claro. Entonces venga, miramos. Son 20 voltios porque esto va hasta 12. Positivo, negativo. Y tenemos 2.36 voltios. ¿Qué diagnóstico dan ustedes? Súper descargada, ¿cierto? El nominal de ella es 12 voltios. Si está por debajo, ¿qué hacemos? Cargarla, claro, porque puede que esté buena, pero descargada. Entonces vamos a iniciar carga. Si está así solita, la podemos cargar con 14, 15 voltios. Listo, llega a los 14 voltios, la desconecto del cargador, me voy a almorzar. ¿Cuántos voltios debería tener cuando regresa? 14. Me voy de fin de semana y regreso el martes. ¿Cuánto debe tener? 14. Si está en 11, ya no retiene el carga. Está reteniendo la carga. Entonces, si yo la conecto a un motor de arranque, puede que me dé el primero y ya se gaste el amperaje que tenga y ya no me impulse un motor de arranque. Entonces eso, la batería debe mantener el voltaje una semana, 2 semanas sin que baje mucho. Él puede ir bajando gradualmente, poco, pero si usted la deja en 12 voltios, regresó al otro día y ya tiene 9, 8, 7, 6, entre más bajito esté, ahí sí, diagnosticamos que ya se le hizo una carga y vamos a esperar de que mantenga esa carga. Si no la mantiene, cambio de batería. ¿Listo? Listo, muchachos. Bien. Siguiente. Bueno, ¿cómo sumo voltaje en las baterías? En serie. ¿Cómo se hace la conexión en serie? Positivo y negativo. Positivo de una con el negativo de la otra, el positivo de esa con el negativo de la otra y así sucesivamente. Profe, yo tengo una pregunta para resolver el taller. ¿Se puede hacer con baterías de las pequeñas de la casa? Sí, claro. Igual que en el O segundo con fotos, usted busca fotos y sube las igual fotos. con el segundo punto se puede hacer con el cargador de un portátil, ¿cierto? Sí, claro, sea 19 voltios. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿y cómo se hace una conexión en paralelo? De baterías. Positivo. ¿Y para qué me sirve esa? ¿Para qué me sirve esa Para aumentar el configuración? amperaje. Para aumentar el amperaje, correcto. Entonces así es como vamos a conectar las baterías, dependiendo de lo que requiera. Por ejemplo, acá nos veíamos muy limitados para funcionar los arranques de la moto. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, tengo una moto y la moto empieza... Conecta otra paralelo para que le entregue el amperaje que la otra no tiene. Ok, claro. Entonces, si una tiene 20 amperios y ya los gastó y le conecto otra en paralelo, esos amperios que tiene la otra van a entrar a sumarse
y va a poder mover el motor de arranque. Si yo llego a conectar eso en serie, ¿qué ocurre con ese motor? Se lo tira. Puede que, porque él va funcionando a 12 voltios, digamos, 12 voltios, 24, porque el voltaje es ¿qué es el voltaje? La fuerza de empuje. Entonces llega ahí 12 voltios, 24, 36, 48, Se quemó. y baila. Se quemó porque se derrite el esmalte de los embobinados, Se quema. entra en continuidad con el núcleo y se quema. Entonces, por eso los motores vienen a 12 voltios, 24, 36, 48, en múltiplos de 12, dependiendo la fuerza que soporte. Listo, muchachos, siguiente punto. Siguiente punto. Graba un video indicando el funcionamiento del regulador con ayuda del multímetro, mida e indique las fallas y posibles soluciones. Listo, regulador de voltaje. ¿Listo? Nuestro regulador, muchachos, lo vamos a identificar porque viene con un encapsulado tipo controladora. Viene con un disipador de aluminio. Creo que está por ahí abajo. ¿Está por ahí abajo? Ah, sí, véalo ahí. Esa es la cajita de este regulador. ¿Por qué será en aluminio? Disipa más rápido el calor. El aluminio disipa mucho la temperatura. ¿Cómo que otro elemento disipa mucho la temperatura? La cerámica. La cerámica, ¿dónde la usamos en la moto? Una bujía para sacar toda esa calor que hay en la cámara y aislar el alto voltaje que fluye dentro de la bujía, que no se aterrice por ahí al motor. ¿Listo? Entonces, en nuestro regulador de voltaje lo vamos a identificar como: primero, es un encapsulado pequeño de aluminio, y segundo, solo tiene 3 líneas. Me decía un compañero, profe, esa controladora tan pequeñita. Yo, una controladora tiene 3 cables y cayó en cuenta. No, dijo, no, una controladora no puede tener solo 3 cables. ¿Cuántos cables tiene una controladora? Los sensores, los de las fases. Los estaba confundiendo. Yo le dije, pero una controladora solo tiene 3 cables. Ah, no. Entonces, estamos trabajando un regulador de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer este regulador de voltaje? Regular ese voltaje a un voltaje que lo requiera en alguna parte del circuito. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos reguladores, son universales, que todos vienen con este tipo de color: rojo, negro y amarillo. Entonces, el rojo va a ser la entrada, el negro va a ser el negativo y el amarillo va a ser la salida, correcto. Entonces, ¿qué hace? Digamos que vamos a trabajar esta moto ¿de cuántos voltios es? 60. ¿Cómo sabemos? Por la tarjeta. Bueno, si tiene las baterías, pues contamos las baterías, ¿listo? Si no, pero nada. si no tiene baterías, nos vamos hacia un lateral del motor. Este motor me dice 72 voltios. En la campana, ¿sí? Como en el Sí, en las tapas laterales. Yo pensé que decía en la controladora. La controladora ¿También? también dice, pero es que como son componentes que usted puede comprar aparte. Entonces la controladora dice su voltaje, el motor dice su voltaje, este dice su voltaje, todo dice el voltaje de trabajo. Entonces, si no sabemos el voltaje, miramos en los laterales del motor. Ese es el voltaje de ese motor, pero puede que tenga una controladora más grande, ¿cierto? Entonces también miramos el voltaje de la controladora. Listo, 72 voltios. Acá la estamos trabajando 60. con 60, por eso no tenemos potencia. Ahorita que la frenamos, no tenía buena potencia, a ese motor le falta voltaje, le falta fuerza. ¿Listo? Entonces, estos 72 voltios de esta moto van a ingresar del voltaje total de las baterías por el cable rojo. Tiene un negativo para que él pueda hacer su equilibrio y cerrar el circuito interno, y tiene una salida. ¿De cuántos voltios va a ser acá en la salida? 12. ¿Para qué esos 12 voltios? Para Para bombillos. alimentar. Para accesorios, correcto. Entonces, la controladora no tiene ninguno de estos, una parte que diga esto es regulador de voltaje. El regulador de voltaje va muy aparte del sistema del controlador, que me decía, yo les digo,
fases de motor, alimentación principal, sensores de motor, sensor de acelerador, pero en ninguno aparece regulador de voltaje. El regulador de voltaje no hace parte del sistema de la controladora. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Este cable qué es, muchachos? De encendido. Switch encendido. Si no ponemos los 72 voltios en este caso, digamos que esta es una controladora de 72 para esta moto. Entonces, si no le pongo los 72 voltios acá, ¿qué pasa? Si prendo, no arranca. ¿Por qué no arranca? Por la fuerza. ¿Qué activa esto? ¿A qué voltaje se abre cuando tengo voltaje acá? Los 72, a lo que está 12. buscando la batería. No, si no tenemos esto conectado, los sensores, por ejemplo, los sensores de motor y el sensor de acelerador, ¿con cuánto funcionan ellos? Con 5. Con 5. Estos dos funcionan con 5 voltios. Si el cable del switch no tiene esos 72 voltios, no me va a abrir los 5 voltios para los sensores. Eso lo haces como un modo de seguridad para poder utilizar una llave. un Profe, switch. o sea, la controladora es la que manda, digamos, 5 o 6 voltios para a los sensores. a los Claro, sensores. pero si no se los va a dar, si no están los 72 voltios en este cable. Porque usted puede que conecte. ¿Estos dos de qué son? Rojo y negro de la controladora. Alimentación. Estos de mayor calibre, amarillo, Las verde y fases. azul. Fases de motor. Esta pacha tiene 5 cables. Uno rojo, Los uno sensores. negro, amarillo, verde y azul. Alimentación y sensores. Sensores Hall de motor. Los tres sensores del motor van acá para saber el tiempo del motor. Esta pacha rojo, negro, verde. De 3. Acelerador. Ya todos estos son accesorios, pero me queda uno importante. El del switch. ¿Qué calibre lleva el del switch? Intermedio. Vean que así es como lo identificamos en todas las controladoras, el cable del switch. No es tan grueso como los de fases y entrada, pero tampoco es tan delgado como los de accesorios. Es un intermedio. Y además de que tiene una terminal de ojos. Es intermedio. Este puede tener bastante calibre. Este le van a dejar un calibre intermedio. Y los de señales van a ser un calibre menor. ¿Listo? Entonces si no conectamos ese del switch, esa moto no se nos va a mover nunca, porque no va a abrir 5 voltios para el sensor de acelerador y sensores de motor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va esta conexión en las motos, muchachos? Es bien importante. Porque va el voltaje de entrada, que va acá, ¿cierto? Esto va al positivo de una batería y este va al negativo de la Del otra otro batería extremo. contraria para sumar el voltaje. Ese voltaje va a ingresar al controlador. Vean que el controlador tiene acá el cable grueso y tiene el cable del switch puesto ahí directamente, o sea que no está usando un switch, está directo. Pero eso no va a venir así en los vehículos. En los vehículos solo va a tener un empate, el de las baterías con el rojo de la controladora, ya. Pero ¿qué hace? Vamos a derivar ese cable rojo de la controladora para ir a alimentar otro punto. Entonces alimentamos la controladora. Les dibujo. Entonces va la línea positiva, saca un punto y va hacia la controladora. De ese mismo punto que alimenta la controladora va a sacar otro punto y va a ir a un switch, que es nuestro switch principal. O sea que ¿cuántos voltios tengo acá? 72. Vamos a armar ese de 72 voltios. O sea que el switch se alimenta con 72 voltios. Cierro el switch, pasa acá
¿Cuántos voltios? 72. Y esto va a retornar así de sencillo. Entonces, del paquete de baterías vamos a llevar uno para la controladora de 72 voltios. De esa misma línea vamos a derivar uno que vaya hasta el switch de esos 72 voltios, conecta a una terminal, la salida del switch, cuando abramos switch va a salir con 72 voltios. ¿Y a dónde van a llegar? Al switch de la controladora. O sea que él va al switch, viene acá, entra por el positivo al ramal, llega al switch, cuando abrimos switch, bajan los 72 voltios. ¿A qué cable? A este. Entonces ahí alimenta los 72 voltios. Entonces si el switch está cerrado y aceleramos, no hay movimiento porque no hay 5 voltios para los sensores. Abro switch, llega el voltaje acá y abre voltaje para los sensores y acelero y ahí sí hay movimiento. ¿Por qué tiene una terminal de O? Porque esto va en una bornera. Esto va en la bornera tiene 6 posiciones. 2 para qué? Positivo y negativo de entrada. 3 para qué? Fases. Fases. Y 1 para el del switch. Por eso estas borneras tienen 6 posiciones. Ah, esta misma 1, 2, bornera. 3, Sí, vea. 4, 5, 6 y ahí está. 2 de entrada que son un extremo y el otro para que no vaya a haber posibilidad de que se junten. Ah, ya. Un extremo y el otro. Los de la batería. Los de la batería. Entonces va uno acá y el otro acá. Las 3 fases en la mitad y queda un canal abierto. ¿Para qué será? Para el del switch. Para el del switch. ¿Listo? Entonces, tenemos que alimentar este, pero este no aparece en los cables de la controladora. Entonces tengo acá un regulador. Y ese regulador se va a alimentar después del switch. O sea que de ahí saca los 72 voltios. Abre switch. Acá. Abre switch. Vienen acá los 72 voltios. Llegan al regulador. A la vez llegan al switch de la controladora. Este tiene un negativo común y tiene una salida regulada. ¿Cuántos voltios salen acá? 12. 2. Y ahí va a alimentar lo que es un flasher, unos comandos, peras de freno. Que sería el amarillo, ¿cierto? Ese ya es el amarillo. Ya ese es el amarillo, correcto. Entonces de ahí de ese amarillo puede derivar lo que quiera y alimentar todo lo que sea de 12 voltios. Esa es la conexión de los switches y los reguladores. El regulador siempre alimentado después del switch. Listo, para que lleguen los 72 voltios, ingresen y salgan por acá 12. Entonces de ahí hace paralelos para todos los puntos. Listo, con 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Las motos llegan mucho sin luces, sin bombillos, sin direccionales, sin nada. ¿Qué es lo primero que miramos? El regulador de voltaje que esté regulando. Entonces, lo primero que verificamos es la entrada, que la entrada tenga corriente. Lo segundo, que el negativo esté en conexión con negativo, porque él puede que tenga entrada, pero que no tenga negativo. Entonces, no nos va a dar regulación. Cuando conecto el negativo, 12 voltios. Entonces debe tener positivo y negativo bien. Y verificar la salida. Listo, entonces, entrada, negativo, salida. ¿Qué pasa mucho con estos vehículos? Llegan sin luces. Entonces usted va y revisa el regulador y normalmente no hay entrada. Algo pasa con el circuito. Puede que se interrumpa acá o algo pase con el switch. No tiene entrada. ¿Listo? Profe, pero si se daña el regulador, ¿funciona la moto o no? El movimiento sí. ¿Sí? Porque es Pero de las luces 70. no. Pero las luces no, porque es de 12. Pero los accesorios. Todos los accesorios. ¿Listo? Entonces, si llega la moto sin luces, miramos el regulador. Si no hay salida, ya sabemos cuál es el problema.
Pero muchas veces usted va a mirar los bombillos fundidos. ¿Qué podría ser? ¿Por qué se funden los bombillos? Sobrecarga. Sobrecarga, mucha fuerza. Entonces se pasa el voltaje de los 12 y entonces usted va y mira la salida y encuentra 72 voltios en la salida. No está regulando. No está regulando, está haciendo nada. Entra y sale y quema toda la bombillería. Entonces usted ve que toda la bombillería está quemada. Este se dañó. Después, el amarillo se le puede poner fusible a estrenar regulador. Sí, este por lo general lleva fusible. ¿Listo? Entonces, caso contrario, que no tengamos salida, no tenemos nada, pero tampoco tenemos entrada. Pues no vamos a tener nada que regular. Entonces me pasa mucho, no tienen entrada, o se daña y tiene entrada y no tiene salida, o le falta el negativo. Entonces siempre tenemos que verificar esas tres líneas. ¿Cómo diagnosticamos el regulador con la master?